in the highest. Let our King be lifted up. Oh, Génesis 22, ¿lo tienen allí? Desde el versículo 1, esta es una historia muy conocida, pero espero que traiga alguna revelación fresca para nosotros en este tiempo. Porque ustedes saben que el conocimiento puede ser el mismo hoy que ayer, que mañana, pero la revelación puede ir cambiando y debe ir cambiando, ¿sí? Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto. Y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. La primera pregunta que tuve que anotar en mis apuntes después de leer este pasaje fue: ¿estás listo a que tu fe sea probada? Y como siempre les digo a ustedes, no me gusta quedarme yo solo con el desafío, ¿no? Se la tiro a ustedes también. ¿Estás listo para que tu fe sea probada? Yo sé que hay momentos en nuestra vida en que nos preguntamos: ¿qué pasa con las tantas promesas de Dios que hemos recibido? En esos momentos nunca nos acordamos de las promesas que ya se cumplieron. ¿Vieron? Las promesas pasan, se cumplen, pasan y nos olvidamos. Pero siguen dando vuelta a nuestra memoria las promesas que Dios alguna vez nos hizo y que no se cumplieron todavía. Entonces, yo creo
mi corazón que este es un tiempo en que si Dios nos prometió algo, Él está dispuesto a renovar su promesa para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él está dispuesto. Lo que también sé es que Dios no va a soltar su promesa así como así, sino que su promesa, que está basada en una palabra que tuvimos que creer con fe, va a ser probada. Va a ser probada. Por eso la necesidad de la prueba de la cual te quiero hablar esta noche. Esta semana, buscando justamente la palabra del Señor para compartir con ustedes, el Señor me llevó a leer esta historia, pero en otra versión, no la que les leí yo ahora, sino la versión Dios habla hoy. Una versión de las que se dice que son de tipo lenguaje popular, ¿no? Y cuando estaba leyendo, me llamó muchísimo la atención y creo que ahí estuvo el dedo de Dios indicando una frase. Cuando en esa versión dice, en el cerro el Señor da lo necesario. Esa frase está en el versículo 14. Versículo 14. En el cerro el Señor da lo necesario. Y entendí que era acerca de eso que tenía de compartir anoche. Abraham, al igual que Job, no sabía que esto era una prueba. Él lo tomó simplemente como una orden que Dios le estaba dando y que tenía que ser cumplido. Nada más. Él entendió que Dios asigna al creyente un mandamiento, una orden, y que hay que cumplirse. Así que eso es lo que encontramos en esta historia. Abraham tuvo que darle una orden a sus prioridades y sobre esa base responder al Señor. Es obvio, y creo que sobre eso ya hemos escuchado muchísimas veces, de que a Abraham no le fue nada fácil cumplir esta prueba, ¿no es cierto? Y aunque el texto no lo dice, sabemos que entre versículo y versículo, entre línea y línea, debe haber habido un gran sufrimiento de parte de Dios, de parte de Abraham. Y por lo que Dios le dijo a Abraham, Abraham tuvo que acomodar sus prioridades en su cabeza para poder estar listo a cumplir con esta demanda de parte del Señor. Entonces, en el pensamiento bíblico, prueba es una demanda o una experiencia que Dios asigna al creyente con el propósito de fortalecerlo, con el propósito de madurarlo. Dicho de otra forma, las pruebas nos son necesarias, porque solamente a través de las pruebas podemos comprobar nuestro crecimiento. ¿Cómo sabés vos que creciste? ¿Cómo sabés vos que no estás igual que el año pasado? Porque la prueba que estás teniendo ahora ya la tuviste antes y la estás pasando diferente. Si no hubiese sido por una prueba de por medio, no sabrías si creciste o no creciste. Así que las pruebas son necesarias. Muchas veces creo que se ha dicho que prueba no es lo mismo que tentación, ¿no? Porque se dice que Dios prueba, en cambio el diablo tienta. Pero la verdad es que prueba y tentación, o la palabra probar y la palabra tentar, en el idioma bíblico se pronuncian igual. Entonces me quedé pensando en esto cuando leía acerca de este asunto en el diccionario, ¿no? Se pronuncian igual porque, claro, en realidad en toda prueba hay una tentación, una potencial tentación. Porque está la tentación a no hacer lo que Dios dice, sino a hacer lo que yo siento, lo que tengo ganas, ¿sí? A lo mejor provocado por un terrible miedo, como en el caso de Abraham, a él le podría haber pasado, ¿no? De agarrarle un tremendo terror de tener que matar a su propio hijo. En ese momento el diablo estaba allí, presente, para que la prueba se transforme en una tentación, ¿sí? Pero en definitiva, tenemos que saber que Dios nos pone a prueba. Y cuando nos metemos en la prueba, nos damos cuenta que esta prueba
Fíjense qué interesante, que viene después de que sucedieron algunas otras cosas en la vida de Abraham, que hoy no las vamos a analizar en detallado porque no tendríamos tiempo. Pero ustedes ya conocen la historia de Abraham, y si no, bien viene que la repasen en su casa, ¿no? Pero fíjense que ya quedó atrás aquella primera orden que Dios le dio a Abraham de dejar su tierra y su parentela, ¿se acuerdan? Cuando Dios llama a Abraham, esa fue su primera prueba, dejar la comodidad de su casa, del negocio familiar, de su familia, y comenzar a moverse. Esa primera prueba ya la pasó. Pasó también una segunda prueba cuando se deshizo de Lot. ¿Se acuerdan que él se llevó a Lot consigo? Dios nunca le dijo que se lo llevara a Lot. Y Lot representa aquello que cargamos encima, pero que Dios nunca nos pidió que llevemos encima. Aquellas cosas que por motivación propia hacemos, pero que Dios nunca nos pidió, ¿no? Como por ejemplo, vamos a hablar con alguien, y salimos de esa charla peor que lo que fuimos. Y le preguntamos al Señor, Señor, ¿pero qué pasó? Al final yo fui para hacer las paces y terminamos más peleados que antes. Y Dios te dice, ¿quién te mandó? Yo no te mandé, si yo todavía no había preparado el corazón de la otra persona. Pero nosotros creemos que somos más buenos que Dios muchas veces, ¿no? Como Abraham creyó que era más bueno que Dios, llevándose a Lot, pobrecito, que estaba huérfano, sus padres habían muerto, se lo llevó con él. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que te lleves a Lot? Y Lot fue un estorbo para la vida de Abraham. Hasta que en un momento Abraham lo entendió y se separó de Lot. También pasó esa prueba. Pasó la prueba también de echar a Ismael de su casa. ¿Se acuerdan que Ismael era ese hijo que él se apuró a tener? ¿Sí? Ese hijo que él quiso que naciera para que se cumpla la palabra de Dios. Pero no era así como Dios lo quería. Este Ismael, cuando fue echado, trajo alivio a la tienda de Abraham, ¿no? Imagínense el lío que había dentro de su casa. Su tienda, porque vivían en tiendas, ¿no? Adentro de la carpa había un lío bárbaro, porque primero Sara le dijo a Abraham, mirá, agarrá a Agar, la sierva, y tené un hijo con ella. Pero claro, como eso no era plan de Dios, ahí no estaba su bendición. Al poco tiempo Sara y Agar se estaban peleando. Agar quería derechos de esposa, Sara no la reconocía, el que sufría era el nene. Había un lío dentro de la tienda. Pero pasó esa prueba y Abraham logró acomodar su casa, ¿sí? ¿Van viendo la secuencia? Primero, Abraham deja su vieja vida. Segundo, se saca de encima aquello que Dios nunca le pidió. Tercero, acomoda su vida familiar. Cuarta prueba, en un momento él estaba como extranjero en la tierra donde vivía y no se sentía seguro, tenía miedo, hasta que un día hace un pacto con Abimelech, que era el rey del lugar donde él vivía. Y a partir de allí tuvo paz inclusive en su entorno. Es decir, todas las cosas en su vida se fueron acomodando. Creo que a muchos les ha pasado eso, ¿no? Que desde que conocen al Señor, su vida se va acomodando de a poco hasta que en un momento dicen, ya está, ¿qué más puedo pedir? Si me acomodó todo, hasta tengo paz con la gente que andaba mal, ¿no es cierto? No sé si a Abraham le pasó como nos pasa a nosotros a veces, que cuando se acomoda todo, pensamos que ya no hay más pruebas de parte de Dios. Pero la cuestión es que cuando se le terminó de acomodar todo, vino quizá la prueba más fuerte para él. De esa prueba estamos hablando ahora. Probablemente en este momento, ya con Isaac nacido, Abraham estaba pensando en aquellas palabras, aquellas promesas que Dios le había hecho. Él le había dicho que a través de Isaac iba a bendecir a todas las naciones del mundo, que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas a través de Isaac. Bien, Isaac ya había llegado, así que me imagino que ahora Abraham estaba pensando en esas promesas de parte de Dios, ¿no? Y seguramente que a nosotros nos pasa igual. Ya estamos pensando, ya estamos imaginándonos el día en que la promesa de Dios se haga realidad, ¿sí? Por eso esos versículos 15 al 18 allí son los textos que más nos gustan, ¿no? Quisiéramos que nuestra historia personal llegue pronto a esos versículos, ¿no? Cuando Dios dice, ahora sí, llegó el momento, comienza el desenlace de la promesa. Pero no fue así. Entonces a partir de allí comenzamos a ver algunos elementos que me parece que son los que Dios nos marca esta noche
y que tenemos que tener en cuenta para que al fin llegue el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos. Fíjense, un primer elemento para que podamos alcanzar las promesas de Dios está ahí en el versículo 1. Cuando dice que Dios lo llamó por su nombre y él contestó. Es decir, ese versículo 1 a mí me da la pauta de que ya se conocían bien, de que ya había intimidad entre ellos dos, entre Abraham y Dios Padre. ¿Sí? Entonces creo que este es el primer elemento, el primer paso en ese proceso, en ese camino a que se confirmen las promesas de Dios sobre nuestra vida. Todo camino a la confirmación de una promesa comienza por una intimidad. Eso es inevitable. Es decir, si querés que Dios confirme su promesa sobre vos, si querés que Dios la lleve al fin, a que se cumpla la promesa, ese camino comienza con una intimidad. Si no hay intimidad con Él, la promesa se puede perder. Se puede perder. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es estar dispuesto a sacrificar lo que uno más ama. Claro, sobre esto es que generalmente se habla, ¿no? Cuando se predica de Abraham. Bueno, tenemos que volver ahí. Estar dispuesto a sacrificar lo que más amamos. Fíjense que Dios le dijo, toma tu hijo. No le dijo, toma tus toros ni tus corderos. Yo creo que Abraham hubiese estado más que convencido, más que dispuesto de entregar todos sus toros si fuese necesario, y tenía mucho ganado, era muy rico Abraham. Él podría haber entregado cualquiera de sus posesiones si Dios se lo pedía, y sobre todo si pudiera cambiar esas posesiones por su hijo. Cuando yo leía esto y pensaba en este asunto, digo, claro, lo que Dios más pide es lo que más amamos. No nos pide lo que puede reemplazar lo que más amamos. Él pide lo que más amamos. ¿Qué es lo que vos más amás? ¿Qué es lo que más amás? Quizá alguno dice, bueno, yo podría entregar todo a Dios, lo que sea. Yo podría dar todo el dinero que hoy tengo encima. Yo podría dar todo lo que tengo en mi cuenta bancaria, pero que no me pida el trabajo, porque si pierdo este trabajo a la edad que tengo, no consigo otro. O alguno podría decir, bueno, yo podría dar lo que Dios me pida, pero que no me pida la carrera, que justo estoy por rendir mi última materia. ¿No? ¿Qué es lo que más amás? Por alguna razón creo que ya Dios no nos va a pedir el sacrificio de un hijo a esta altura, ¿no? Porque hay una cruz de por medio y ya Cristo pagó ese pecado o ese sacrificio. Pero Él está en condiciones de pedir cualquier cosa de nosotros. Que me pida cualquier cosa, pero que no me pida mi tiempo. Mi tiempo es muy valioso para mí. ¿Qué es lo que más amás? Quizá nosotros estaríamos dispuestos a dar tantas cosas. Por eso a veces digo que esta iglesia es una iglesia que está dispuesta a dar un sacrificio enorme, como por ejemplo los diezmos. Pero a veces no estoy tan seguro de que querramos dar algunas otras cosas a Dios. Si hay que poner plata, pongo, Eso sí, no me esperen porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué será lo que más amás y que Dios te pide? Dios te pide que des lo que más amás. Yo hoy no me puedo poner en tu lugar, yo sé lo que yo amo más. Y voy a tomar mi lugar en esto. Pero quizás sea bueno que durante esta semana pensemos qué es lo que más amamos, o que nos lo revele el Espíritu Santo, porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta que eso es lo que está quitando nuestra mayor atención, y que en el transcurso de los próximos días podamos arreglar eso con el Señor. Recordemos que ese Isaac, un hijo nacido fuera de tiempo, era la única posibilidad de descendencia de Abraham. Es decir, todo lo que él pudiese llegar a extenderse hacia el futuro estaba en Isaac.
Si Isaac no estaba, se terminaban sus negocios. Si Isaac no estaba, se terminaba su apellido, ¿no? Si Isaac no estaba, su esposa en algún momento se quedaría sola, sus siervos tendrían que buscarse otro amo, es decir, todo se desmoronaba sin Isaac, sus planes, sus sueños, todos estaban concentrados en Isaac. Por eso digo que el Isaac que aparece aquí representa aquello sobre lo cual hemos basado nuestra vida y que si hoy se lo quitara, no sabríamos qué hacer. No sabríamos por dónde empezar. Por eso digo que es una prueba de fe. Es como estar desnudo otra vez. Algunos se han levantado quizás de la situación económica más grave y severa, pero se levantaron. Y ya hoy eso no les preocupa. ¿Qué tal si vuelven a estar en el mismo lugar? Sin nada. Así estaba Abraham, porque sus sueños, los más profundos, estaban basados en Isaac. Y si Isaac no estaba, ¿qué pasaba? Además, imagínense la confusión de Abraham, ¿no? Porque no era a través de Isaac que Dios iba a cumplir su promesa, porque Dios le dijo, en Isaac voy a bendecir las naciones. Y si Isaac no está, ¿cómo hace Dios para bendecir las naciones? Si Isaac se muere, ¿cómo se extiende la bendición a todas las familias? ¿Me siguen? La gran pregunta para nosotros aquí es, ¿a quién amas más? No hay dudas de que Abraham amaba a Dios. No hay dudas de que Abraham amaba a Isaac. La gran pregunta es, ¿a quién de los dos amaba más? ¿A quién de los dos? Su respuesta daría al mundo, o diría al mundo, quién era el primer amor de su vida. En un ratito sigo con esto. Vamos al tercer elemento. El tercer elemento es trasladarse al lugar donde Dios provee. Trasladarse al lugar donde Dios provee. Por alguna razón nosotros también tenemos esa idea de que cuando Dios nos pide ofrendar algo, puede ser donde a mí se me ocurra, cuando a mí se me ocurra. Pero en este caso la verdad de Dios, la orden de Dios sobre Abraham fue muy clara. En la región de Moria, allí tenés que ir. No era donde Abraham quería y no era cuando él quería. ¿Por qué digo cuando él quería? Porque frente a semejante presión mental de Abraham, imagínense ustedes la idea, ¿no? Dios le dice, parece que le habló a la noche porque salió enseguida a la madrugada, ¿no? Parece que le habló a la noche. Imagínense esa madrugada para Abraham, ¿no? Dios le dice, matá a tu hijo para ver si tu amor es sincero para conmigo. Yo me imagino que Abraham, cuando se dio cuenta de que ya no había opción, no sé si él discutió con Dios o no, porque la Biblia no lo dice, pero cuando él se dio cuenta que ya no había opción, que tenía que matarlo sí o sí, yo me imagino que Abraham habrá dicho, bueno, entonces que sea cuanto antes, que sea ya. Así me olvido de esto lo antes posible y ya está. Y si es posible, antes que se levante todo el mundo en casa, para que nadie se dé cuenta, para que nadie se entere, y cuando ya pasó, ya pasó. Pero no, Dios le dijo, en el monte Moria. Eso quedaba a 3 días de viaje. ¿Ustedes se imaginan esos 3 días de Abraham? 3 días. Caminando con semejante presión en la cabeza. Obvio que fueron 3 días sin descansar, sin dormir. Debe haber sido terrible. La desgracia se hace más difícil cuando dura mucho, ¿no es cierto? Ese es un elemento importante. Lo que Dios te pida es cuando Él te pida y donde Él te pida. Cuarto elemento, obediencia inmediata. Dice el texto, versículo 3, que se levantó muy de mañana, indicando la prioridad
del pedido de Dios, muy de mañana. Es decir, él entendió lo que Dios quería, listo, lo primero que hacemos al día siguiente es cumplir lo que Dios dijo. Yo supongo que él debe haber tenido planes. Empresario como era, debe haber tenido planes, cosas para hacer al día siguiente. No creo que él no tuviese nada que hacer y entonces dijo, bueno, ya que no tengo nada que hacer, vamos. Pero Dios habló y eso es prioritario. Obediencia inmediata. Nuestra fe es probada a través de nuestra obediencia inmediata. Otra vez, no es cuando a mí se me ocurre. Es obediencia inmediata. Si Dios ya te dijo algo que quiere que hagas, es inútil que sigas esperando que se cumplan sus promesas sobre vos si todavía hay algo pendiente. Si Dios te dio una orden y te dijo que algo tenés que hacer en tu vida, que algo tenés que acomodar, que con alguien tenés que hablar, no sé, para arreglar algún asunto, no sé qué te habrá dicho Dios, entonces Él espera obediencia inmediata, porque si no, eso estorba la llegada de la promesa sobre tu vida. Obediencia inmediata. Me llamó también la atención en medio de esto, que Dios le dio la orden, pero nunca le dio los detalles. De los detalles se encargó Abraham. Abraham se encargó de ver si estaba la leña, de llevarse el fuego. No sé cómo fue eso, si se llevó una brasa encendida o si se llevó piedra para hacer fuego allá en el monte. No sé cómo es eso, ¿sí? Pero de los detalles se encargó él. Dios te da a vos la libertad de que te encargues del detalle, siempre y cuando seas obediente inmediatamente. Quinto elemento. Entender que el cerro solo es lugar para el Padre y su Hijo. Al cerro no suben ni los siervos ni los que se valen de su fuerza. Vieron que el texto dice que los siervos y la mula se quedaron abajo, ¿no? La mula es la que se vale por su fuerza, ¿no es cierto? Los que son siervos, es decir, aquellos que no entendieron todavía su condición de hijo, no tienen derecho a subir al cerro. Y mucho menos aquellos que todavía se valen de sus propias fuerzas. Si algo le faltaba a Abraham cuando llegó al cerro, y yo creo que a Isaac también, es fuerzas, ¿no? Los dos, yo creo que, fíjense que dice que Isaac llevó la leña. ¿Qué quiere decir? Que no era un bebé, que tenía la fuerza suficiente como para llevar la leña, para un holocausto donde se pensaba quemar a una persona entera. Vale decir, por lo menos tenía 12 años. A esa altura creo que ya Isaac, que estaba acostumbrado a los sacrificios, por eso le pregunta al padre, ¿y el corderito? Ya se había dado cuenta que algo no estaba bien. Un padre suyo que no duerme las últimas 3 noches, un padre que no habla durante todo el viaje, un padre que arrastra los pies para caminar y que encima no lleva cordero a un cerro donde nunca hay nada. Él ya se había dado cuenta, si algo le faltaba a padre y a hijo en ese momento eran fuerzas. Al cerro no sube nadie con sus propias fuerzas. Allí te lleva Dios a través de tu obediencia. Sexto. El sexto elemento es fe, para creer que lo que Dios te dio, te lo devolverá. Esta debe ser la parte más difícil de la historia, ¿no? Porque yo no creo que haya sido una mentira para zafar cuando Abraham le dijo a los siervos, iremos al monte, vamos a adorar y volveremos. 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 ¿Quiénes? Isaac y él. Evidentemente en su cabeza había tanta confusión, porque había una mezcla entre lo que Dios le estaba pidiendo, pero al mismo tiempo la promesa que Dios le había dado hacía años atrás. Creo que en la vida de cualquier cristiano, y aún cristiano maduro, hay momentos de extrema confusión. De extrema confusión. Que son parte de sus pruebas para ver si somos capaces de dejarnos llevar por la promesa. ¿Sí? ¿Vieron que siempre se dice, bueno, si tenés paz, es de Dios. Si no tenés paz, no es de Dios. ¿Ustedes creen que Abraham tenía paz?
Yo creo que él tenía un matete en la cabeza impresionante, impresionante. Pero ¿qué es lo que hacía que sus piernas se sigan moviendo? Que él había recibido una promesa. Y en su cabeza él debe haber estado diciendo, no sé cómo lo va a hacer, lo tengo que matar, no sé cómo Dios va a hacer. Pero de alguna forma, si Dios lo prometió, él va a cumplir esto, no sé cómo será. Por eso dijo, volveremos. Hay un elemento importante en medio de la prueba, quizás el más importante de todo, que es la fe para creer que si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Amén. Pero nosotros somos, no sé cómo llamarnos a nosotros mismos, pero cuando vemos que la cosa se va complicando un poco, decimos, no debe haber sido de Dios, qué sé yo, andá a saber lo que entendí yo. Fue una ocurrencia mía, esto no debe haber sido de Dios. Inmediatamente cuando decimos eso, se aborta la promesa. Y definitivamente, como no alcanzamos el final de la prueba, la promesa se anula. Elemento número 7. Dar a Dios y en todo tiempo la soberanía de las decisiones. Dar a Dios y en todo tiempo la soberanía de las decisiones. Abraham dijo en el versículo 8, Dios mismo se proveerá. Él decide que sea como Él quiera. Allí Él demuestra toda la dependencia de Abraham en Dios. No es una mentira piadosa. Es que él realmente estaba confiando en la provisión de Dios. La obediencia de Abraham no se debió a una imitación de una práctica que en realidad en aquel tiempo era muy común. La gente de los países de alrededor solían sacrificar a sus hijos, pero no es el caso de Abraham. Ya a esta altura de la vida de Abraham, él tenía un verdadero compromiso con Dios. Ya él no estaba involucrado en ese tipo de prácticas. Y algo muy interesante que me vino a la cabeza, y creo que de parte del Señor también, mientras leía este versículo, es que la sumisión de Isaac, y esto digo, atención padres con lo que les voy a decir ahora, la sumisión de Isaac a Abraham es imitación perfecta de la sumisión de Abraham a Dios. ¿Por qué Isaac podía someterse a lo que el padre estaba a punto de hacer con él? Porque él había visto, no en esa oportunidad, sino toda su vida, como Abraham se sometía a Dios. La paz que Isaac tenía era una paz que su padre le había transferido. La fe que Isaac tenía era una fe que su padre le había transferido. Por eso me duele tanto cuando algunos padres o como padres no somos dignos de ser imitados por nuestros hijos, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario. Nuestros hijos deberían querer ser como nosotros. Deberían querer ser como nosotros. Pero me duele mucho esto cuando nuestros hijos no ven padres comprometidos con el Señor. Y saben que últimamente estamos hablando mucho acerca de esto con algunos de liderazgo en la iglesia. Y lo sufrimos. Porque a pesar de que estamos preocupados en dar palabra a nuestros niños, allí atrás, ahora, no están todos los niños que deberían estar. Sufrimos todavía mucho más cuando empezamos a principio de año un trabajo bien específico de pastoreo para niños de 10, 11, 12 años, porque le dijimos a la iglesia, estamos preocupados por esa edad. Vemos que no están donde deberían estar y tememos por su salud. Entonces armamos todo un ministerio, lo cual nos costó. Con muchas personas que hacen el sacrificio de estar el sábado a la tarde, y los niños de entre 10, 11, 12 años que debieran estar, no están. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que dentro de unos años venga el papá, como siempre sucede, a pedir por favor que oremos por su hijo?
¿Qué debería yo decirle en ese momento? Papá, cuando amamos un ministerio para tu hijo nunca lo trajiste. La paz de Isaac en medio de una prueba que quizá es la más grave que alguien puede tener, se la transmitió a su padre. Si nuestros hijos no pueden ver ese compromiso en nosotros, papás, entonces la generación que viene también está perdida. ¿Me entienden, no? Se lo digo con amor y preocupación. No es un reto para nadie. Otra cosa interesantísima allí, Isaac le dijo, Padre mío. En alguna frase, en alguna versión de la Biblia dice por ahí, Padre mío. Una frase que derrite, que cala hondo en el corazón de Abraham, creo que mucho más de lo que estaba a punto de calar el cuchillo en el corazón de Isaac, ¿no? Me parece que el dolor de Abraham era más fuerte de lo que iba a sentir Isaac si se le clavaba el cuchillo. Pero ese dolor, con esa pregunta que ya Abraham se la esperaba, yo creo que ya se la esperaba. Parte de ese bagaje de confusión que él llevaba era, ¿en qué momento mi hijo me va a preguntar por el corderito? Ese dolor profundo que a lo único que lo conducía era a una tremendísima dependencia de Dios. ¿Saben que lo convirtió en profeta? Abraham no era profeta, o por lo menos no tiene características de profeta, pero en ese momento, a causa de su terrible dolor y su corazón abierto delante de Dios, profetizó. Y no solo que profetizó sobre algo que sucedió con su hijo en los minutos siguientes, sino que el ejemplo de Abraham e Isaac es siempre comparado con la muerte de Cristo, casi 1000 años después. O sea que aún profetizó sobre lo que Cristo sobre lo que Dios iba a hacer con Cristo. Dios proveyó el cordero que quita el pecado del mundo, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, sumado todos los elementos que vimos hasta ahora, desde la intimidad en adelante, y todo esto hasta inclusive te puede transformar en profeta, porque tanta cercanía con el Padre en medio de una prueba hace que termines hablando de lo que escuchás en el corazón de Él. ¿Me entienden? Así que Abraham, imagínense la escena, aunque no lo dice, pero tiene que atar a Isaac. El sacrificio tiene que ser atado, tiene que perder su movilidad. Eso que vos más amás en algún momento tiene que dejar de moverse, como si estuviese muerto. Si no, no es ofrenda a Dios. Y entonces Abraham toma el cuchillo, después de haber atado a su hijo, lo levanta, me imagino que sin parar de llorar, y viendo a su hijo llorar desconsoladamente, porque ninguno de los dos estaba festejando en ese momento, y cuando está a punto de dar el zarpazo, yo mismo me imagino el terrible silencio que se debe haber producido en todo el cielo. ¿Se imaginan ustedes? Yo volví a leer este pasaje y saben que me imaginaba a Dios mismo parado en el borde de la escena, en el borde de la escena ahí, y todos sus ángeles ahí, todos mirando hacia ese monte, todos mirando ahí. ¿Y saben qué me dijo Dios en ese momento? Me dijo, cuando estés frente a un potencial acto de obediencia, todo el cielo se para ver cómo actúas. O sea que si vamos a ser obedientes, tenemos el poder hasta de detener lo que se esté haciendo en el cielo. Todo el mundo está ahí atento porque no se puede perder un solo segundo. Porque la cosa tiene que ser milimétrica, tiene que ser exacta. Abraham tiene que llegar a levantar el cuchillo, tiene que llegar a escuchar la voz de Dios cuando le dice pará, y tiene que obedecer en el momento justo, porque si no todo se pierde. El plan de salvación que Dios había pensado a través de Abraham e Isaac y su descendencia podía detenerse, podía pararse, podía frenarse en ese momento, y había que volver a empezar. Por eso el cielo todo hizo silencio, todo el mundo se calló, todos esperando un acto de obediencia. ¿Tenés idea de lo que significa un acto de obediencia tuyo?
¿Sabes lo que un acto de obediencia puede desatar? ¿Se imaginó el papá de Saulo que su hijo llegaría a ser el más grande apóstol? No lo sabía. ¿Cómo podés saber vos qué estás a punto de engendrar con tu acto de obediencia? ¿Se imaginó el papá y la mamá de Billy Graham que su hijo sería el más grande evangelista? Creo que no, porque él se convirtió de adolescente. Él no conocía la iglesia. ¿Tenés idea vos de lo que puede desatar un acto de obediencia? No tenés idea, ¿no es cierto? Yo tampoco. Yo tampoco. Octavo elemento. Para los que están apurados son 10. ¿Sí? ¿Me aguantan un ratito más? Octavo elemento. Sensibilidad en los oídos para no perder ningún llamado del Padre. Está más que claro, ¿no es cierto? Si hay algo que hay que agudizar en medio de las pruebas, es el oído. Si hay algo que no te puede fallar en medio de las pruebas, es tu oído para escuchar a Dios. Si estás en medio de una prueba, algo que no puedes darte el lujo de dejar, es dejar de escuchar a Dios. No podés perderte palabra. Si estás en medio de una prueba, ese es el momento en que no debería faltar nunca a ninguna reunión, a ningún encuentro de grupo de crecimiento. Es cuando más atento tenés que estar a lo que Dios te dice. Porque como te lo hice ver recién, una mínima falla, una mínima pérdida de atención. ¿Se acuerdan que siempre les digo, no se distraigan? Una mínima pérdida de atención le puede costar la vida a tus promesas. Y nunca más. Y ahí se quedó tu vida. Como tantos otros. Vida sin sentido. Noveno. Reconocimiento de parte de Dios, no de los hombres, de su temor. Dios reconoció el temor de Abraham, no los hombres. De hecho, ahí ni había hombres alrededor. Nadie se enteró de lo que Abraham iba a hacer. ¿Cómo lo leemos nosotros? Porque después lo contó. Ahora enseguida te hablo de eso. Pero una cosa es que los hombres te digan que sos temeroso de Dios. ¿Saben cuántas veces me dijeron a mí, vos sí que sos un hombre temeroso de Dios? Y yo por dentro decía, si te cuento. ¿Sabe la cantidad de veces que aparenté? ¿Sabe la cantidad de veces que fui cobarde? ¿Sabe la cantidad de veces que fui débil, que caí en tentación? Una cosa es que los hombres que te rodean, las mujeres que te rodean, digan que sos temeroso de Dios. Otra cosa es que te lo diga Dios, que lo sabe todo. Entonces, en ese camino a alcanzar las promesas de Dios, no esperes que sean los hombres los que vengan y te dicen, que te digan, bien, che, vas bien, vas bárbaro. No, espera que te lo diga Dios. Si algún hombre, mujer, llámese pastor, líder, esposa, esposo, quien sea, que está a tu lado te dice, bien, vas bien, agradecéselo para no ser descortés, pero no te quedes con eso. Que sea Dios el que reconozca tu temor. Cuando Dios viene como llegó a Abraham y te dice, he visto que eres temeroso. ¿Qué significa temeroso? Obediente. Para no entrar en detalle ahora porque no es el tema, ¿no? Y por último, 10. Es interesante que todas las declaraciones de fe de Abraham fueron cumplidas. ¿Se dieron cuenta? Porque él dijo, adoraremos. Y eso hizo. Porque presentó el carnerito al final, ¿no? Dice, Dios mismo proveerá. Y eso sucedió. Y él dijo, volveremos. Y también sucedió. Es decir, las 3 declaraciones de él, las únicas 3 declaraciones de él en toda la historia, se cumplieron. Declaraciones de fe. Yo creo que esto tiene que ver con una activa disposición a ver milagros. ¿Sí? Todos tenemos que tener disposición a ver milagros.
Pero no cualquier disposición a ver milagros, sino la disposición a ver milagros basados en una promesa. ¿Sí? Porque una cosa es que yo diga, sí, voy a ser sano de mis enfermedades. Eso puede no ser fe. ¿Pero cómo? ¿No es una declaración de fe? Puede que no. ¿Cómo que no? No, si Dios no me lo dijo, no es fe. Ahora, si Dios vino y tocó mi vida un día y me dijo, vas a ser sano, y yo lo creo, aunque pasen 58 años, eso sí es fe, porque Dios lo dijo. Hemos enseñado esto muchas veces, la fe se basa en una promesa, no en una idea mía. No es porque Dios sanó a otros, entonces yo declaro, me va a sanar a mí también. Si Dios no lo dijo, eso no es fe, eso es invento tuyo, eso es una idea, una expectativa, una esperanza, qué sé yo, llámalo como quieras, pero no es fe. Entonces, de la disposición a ver milagros de la que te hablo aquí, es esa disposición a ver milagros porque Dios habló antes. Y si Dios dijo que las naciones iban a ser bendecidas a través de la descendencia de Abraham y que todas las familias de la tierra iban a recibir esa bendición por la descendencia de Isaac, de Isaac, entonces yo estoy dispuesto a ver un milagro en esto, porque la verdad, mi entendimiento no da. En mi cabeza esto no entra. Entonces tiene que ser algo sobrenatural. Milagro. Milagro basado en una promesa. Para ir terminando, la prueba trae beneficios permanentes a la vida. Como siempre les digo, si la letra es muy chiquita en la pantalla, quédense tranquilos que sus líderes tienen el bosquejo, en la semana se lo piden en el grupo, ¿sí? Pero la prueba trae beneficios permanentes a la vida. Primero, que Dios ahora conoce que es el temor a Él el que guía las acciones de Abraham. O mejor dicho, Abraham ahora conoce que Él es conducido por el temor a Dios. ¿Cómo hubiese sabido Abraham antes de esta prueba que él era conducido por Dios hasta en el punto más extremo? ¿Cómo se hubiese dado cuenta? Entonces la prueba trae este primer beneficio que nos hace ver quiénes somos, cuánto crecimos, si realmente maduramos, si lo que siento de mí mismo no es una simple impresión. ¿Me entienden? Pero como les decía al principio, si hoy estoy atravesando la misma prueba que el año pasado, pero me mantengo con paz, es porque crecí. Si no fuese por la prueba, ¿cómo me doy cuenta? Entonces yo mismo necesito la prueba. Tampoco es cuestión de que ahora todo el mundo empiece a pedir pruebas. A ningún estudiante se le ocurre, ¿no?, ir a la escuela y decir, profe, me tomo una prueba hoy, mañana tómeme otra, ¿sí? Porque yo estuve estudiando, repasé lo de la mañana pasado y pasado mañana también tómeme algo, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Algún estudiante aquí se le ocurre hacer eso? No se les ocurre pedir pruebas a Dios, pero cuando vengan, digan, sí, Señor, porque con esto, cuando pase, voy a comprobar, yo voy a comprobar, voy a saber que estoy más crecido y estoy más maduro. Una segunda cosa, un segundo beneficio es que Abraham también ahora conoce que el Dios que prueba es el Dios que provee. Anotate esta frase. El Dios que prueba es el Dios que provee. No pasa así con Satanás. Satanás te tienta y arreglátelas. Pero el Dios que prueba es el Dios que provee. Si Dios te está probando, la provisión viene en camino. No sé cómo. Ni vos sabrás hasta el último momento, como no supo Abraham. Lo que él sí supo a partir de allí es que el Dios que prueba es el Dios que provee. ¿Cómo podés predicar que Dios provee si nunca pasaste una prueba? ¿Cómo podés decir que Dios sana si a vos nunca te sanó? ¿Me entienden? ¿Cómo podés predicar que Dios libera si vos seguís oprimido? Pero cuando Dios hizo la obra en vos, entonces puedes hablar de la provisión de Dios. ¿Te das cuenta que bien que te viene la prueba, hasta inclusive para predicar? Por eso el domingo pasado o el anterior, no me acuerdo cuándo fue, que dijimos que cada uno predica de su propio tema, ¿no? De su propia experiencia. Es decir, yo no puedo predicar, no sé,
de la sanidad de una terrible enfermedad, porque nunca atravesé ni siquiera una terrible enfermedad. Yo no podría ir a un enfermo terminal a decirle, mirá, no, yo tengo que hablarle de lo que leo en la palabra, pero no le puedo hablar de experiencia. Y la verdad que es mejor en ese momento que yo vaya de la mano de alguien que fue sanado de una enfermedad terminal. Y yo como pastor puedo darle 18 textos y no va a ser tan efectivo como cuando ese hermano que fue sanado de una enfermedad terminal le ponga la mano encima y ore y diga, Dios te sana. Con esa frasecita, ese enfermo queda sano. Porque él está transfiriendo un espíritu que recibió, pero que yo solamente leí. ¿Entienden la diferencia? Tercero, y vuelvo a los papás. Porque el mismo Isaac, el hijo de Abraham, a causa de la prueba que vivió su padre, él mismo después experimentó, por lo menos en 3 ocasiones, el mismo beneficio de provisión. El mismo. Se transmite. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 24 se nos muestra que Dios provee la esposa de Isaac. ¿Sí? Dios proveyó allí una esposa sin que él tenga que salir a buscarla. Sería bárbaro eso, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Allá los chicos. Sin salir a buscar, amén. Que me la traigan. Pues yo también vengo algunos amenes. Está bien, para ustedes también, chicas. Segundo, capítulo 26. Dios le provee de alimento y de seguridad en un tiempo de hambre en México. En México, cualquiera. ¿En qué estaría pensando? Dios mío. Me fui. No sé por qué México. Egipto. Hay una palabra para los mexicanos. En Egipto. Hubo un tiempo de tremenda escasez, pero Isaac estaba tranquilo y seguro y con alimento. Ayúdenme a preguntarle al Señor qué pasó. Estoy tratando de estar lo más concentrado posible. Y México pasó por mi cabeza. Capítulo 29. Dios provee esposa para su hijo Jacob. Fíjense que a Jacob le pasó lo mismo que a Isaac. La esposa se le apareció. Entonces, otra vez vemos lo mismo que le decía, ¿no? Que cuando nosotros hacemos bien las cosas, nuestros hijos reciben la bendición. Muchas veces pensamos que las bendiciones son regalos de Dios que vamos a disfrutar nosotros, pero Dios no piensa en términos nuestros nada más, sino que cuando Dios nos bendice, Él tiene otras generaciones en mente, ¿sí? Porque la bendición que le dio a Abraham le llegó a Isaac, le llegó a Jacob. Y otra cosa interesante, fíjense cómo aún casi 1000 años después, pasó algo que Abraham se enteró cuando llegó al cielo seguramente, si es que ya se lo contaron. ¿Vieron que Abraham tuvo que sacrificar a su hijo en el monte Moria? ¿Saben qué ciudad se levantó en ese lugar después, muchos años después? Jerusalén. ¿Saben dónde fue crucificado Jesús? En esa región de Moria. Es decir, Él habilitó a un trabajo de Dios, ¿sí? A un proceso de Dios que duró 1000 años. Y más también porque los que siguen yendo, turistas, ¿no? Que siguen yendo a ese lugar de Tierra Santa, hasta el día de hoy, llegan allí y vuelven a quebrantarse y la presencia del Padre se vuelve a hacer patente. Él dejó algo en la tierra y ya pasaron más de 2000 años, 3000 años, desde esta historia que estamos leyendo hoy. No sabemos hasta dónde alcanza nuestro acto de obediencia, como le decía recién. Otra cosa, en Isaac, después de esto, nunca vemos un trauma, temores infundados, hostilidad, falta de confianza. Claro, imposible. Si él vio a su papá atravesando la prueba peor de su vida. Y por último, Dios renueva su pacto y promesa. Ahí queríamos llegar, ¿no? Dios renueva su pacto y su promesa.
Dios dice, por cuanto tuviste temor de mí, y vuelve a soltar toda su promesa, la confirma y la aumenta. Así que la fe siempre tiene sus pruebas. Si te decís hombre o mujer de fe, tenés que saber que vas a ser probado. Tu fe va a ser probada. Pero no es Dios el que quiere saber cuánta fe tenés. Sos vos el que necesita saber cuánta fe tenés. La fe puede brillar a pesar de las pruebas. Porque mucha gente en medio de la prueba pierde su fe, ¿no? Y empieza a renegar de Dios. Claro, ahí se aborta la promesa. Pero vemos en Abraham que la fe puede brillar a pesar de las pruebas. Y que a pesar de las pruebas, tiene que glorificar a Dios. Entonces esta noche yo pregunto, y si te parece bien, cerrá tus ojos ahora y quiero que te tomes este tiempito para decidir y para responder a esta palabra con estas preguntas que te quiero hacer. Es que en la mente y corazón de Abraham, obedecer a Dios era más importante que sus propios sentimientos o sueños. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿y en tu mente y en tu corazón? Repito, para él, obedecer a Dios era lo más importante. ¿Para vos? ¿Es obedecer a Dios lo más importante? Abraham muestra que confiaba en que Dios iba a cumplir sus promesas aún sin Isaac. Te vuelvo a repetir, aunque sean varias las veces en esta noche, no importa, para que lo termines de entender. Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a las naciones a través de Isaac. Abraham lo creyó y él sabía que ese hijo de la promesa era a través de quien Dios iba a bendecir a las naciones. Pero ahora lo tenía que matar. Entonces, ¿qué muestra esta experiencia? Que Abraham confiaba en que Dios iba a cumplir sus promesas aún sin Isaac. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿creemos nosotros que Dios va a cumplir sus promesas aún aunque a nosotros nos falte lo que pensamos que es imprescindible? Por ejemplo, músicos. Muchos de ustedes recibieron la promesa de que Dios los haría adoradores. ¿Cuántos de ustedes músicos creen que Dios puede cumplir esa promesa aún aunque les quite su instrumento? Yo sé que muchos músicos aquí se imaginaron siendo adoradores con su piano, con su batería, con su guitarra, con su voz, y han basado su ministerio en una promesa de parte del Señor. Pero ¿cuántos creen que Dios te puede hacer adorador aunque te falten esos instrumentos? Muchos aquí son líderes de grupo de crecimiento a causa de que Dios les dijo que iban a ser líderes o de que Dios los iba a levantar como maestros. Ahora la pregunta es, ¿creen ustedes que Dios puede cumplir su promesa aunque ustedes no tengan voz para hablar, o aunque no tengan Biblia para estudiar, o aunque no tengan grupo para liderar? ¿Qué pasa si Dios nos quita lo que para nosotros es imprescindible?
todos nos hacemos una idea cuando recibimos una promesa de Dios, ¿no? Una idea de cómo Dios debe llevar adelante esa promesa. Y si Dios dice, te voy a hacer misionero, ya nos vemos viajando a otro país. Ahora, ¿cuántos creen que Dios puede cumplir su promesa aunque te falte ese algo imprescindible? Difícil, ¿no? Siempre me pregunté, ¿por qué una gran característica de Abraham fue la de pasársela caminando de un lugar para otro? Toda su vida se la pasó armando y desarmando carpas. Y la verdad que hasta hace muy poco pensaba que eso se debía a que en cada lugar que él iba, lo primero que hacía, levantaba un altar. Entonces yo dije, claro, él está tomando posesión de la tierra. Pero cuando leí este pasaje otra vez esta semana, recibí otra luz. Y entendí que la vida nómade de Abraham es un ejemplo de aquel que se deja conducir por Dios, aunque sea llevado por órdenes que parecen sin sentido. ¿Somos capaces de ser llevados de un lugar a otro por órdenes como las que recibió Abraham? Creo que el estar moviéndose es una característica de aquellos que han decidido vivir bajo el control del Espíritu. Y que entonces Dios puede llevarlos a donde quiera. Eso no quiere decir que Dios te esté cambiando de ciudad, mucho menos que Dios te esté cambiando de iglesia. Pero tu disposición debería ser tal como la de Abraham, que estaba dispuesto con su tremenda empresa a levantar campamento en cualquier momento y mudarse a donde Dios le diga. Mejor es la obediencia que las víctimas, decía Samuel, el profeta. El salmista decía, sacrificio grato al Señor es el espíritu contrito y atribulado. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y cumple al Altísimo tus votos. Santiago, el apóstol, decía, ¿quieres saber, hombre vano, que es estéril la fe sin las obras? Abraham, nuestro padre, ¿no fue justificado por las obras cuando ofreció sobre el altar a Isaac su hijo? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y que por las obras se hizo perfecta? Dios probó a Abraham no para hacerlo tropezar, sino para incrementar la capacidad de obedecer y así desarrollar su carácter. No sé en qué situación te encuentra este mensaje, probablemente en medio de una prueba. Quizá te encuentre no entendiendo la prueba, quizá te encuentre renegando por la prueba, quizá te encuentre a punto de abortar la prueba. Te vuelvo a decir lo que te dije antes. Si Abraham no hubiese llegado al final de la prueba, quizá entonces el resto de su vida para Abraham, Dios habría sido un Dios cruel, homicida, injusto. ¿Te imaginas? Si Abraham solamente se quedaba con que Dios mandó matar a su hijo, pero no llegaba hasta el punto final, cuando Dios le demostró su amor y su cuidado, quizás el resto de su vida Abraham se la hubiese pasado de vecino en vecino diciendo, no, ¿sabes lo que me pidió Dios? No, ese Dios no existe, ese Dios es injusto, ese Dios no ama a nadie. Pero ¿por qué Abraham pudo terminar hablando de un Dios de amor?
¿Por qué Abraham pudo terminar hablando de un Dios fiel? Porque permitió que la prueba llegue hasta su fin. Si abortás la prueba de Dios, quizás solamente te quedes con la sensación de un Dios malo, injusto, que no tiene poder. Si alguien tiene que decirle algo a Dios con respecto a la prueba que está atravesando, póngase de pie. Si alguien tiene que pedir perdón a Dios porque no entendió el tiempo de prueba, póngase de pie. Si alguien tiene que pedir perdón a Dios porque estaba renegando por tanta prueba, porque al final todo me va mal, porque cada vez que me acerco a Dios, cuando por fin todo se acomoda, ahora estoy en medio de esto. Todo eso lo pudo haber dicho Abraham. Todo eso lo pudo haber dicho Abraham. Pero él dijo, si Dios habló, algo debe estar planeando, me la banco hasta el final. Y el no haber abortado la prueba significó para él conocer a un Dios totalmente diferente, a tal punto que a partir de ese momento lo llamó con otro nombre, ¿se acuerdan? Jehová Jireh fue el nombre que Abraham le puso a Dios. Si estás en medio de una prueba, sería muy bueno que ahí donde estás te pongas en pie, que levantes tu mano al cielo y digas, Señor, si esta es una prueba tuya, yo no me muevo, yo no me muevo, yo no me muevo. Aquí me quedo, Señor. Yo no voy a abortar la prueba. Tu palabra es fiel, tu promesa es verdadera y lo que alguna vez dijiste sobre mí se va a cumplir. Este es tiempo, este es el momento en que comenzás a declarar tu fe en tu Dios a pesar de la prueba. Este es el momento en que Dios empieza a escucharte, a llamarle Dios fiel y verdadero a pesar de que la prueba todavía no terminó. Este es el momento. Si eso es lo que estás sintiendo en tu corazón, ponete en pie y decirle, Dios, esta prueba, Señor, esta prueba la voy a llevar hasta el final, porque espero tu promesa, espero tu promesa. Seguramente que Abraham habrá dicho, yo no me voy a quedar con las ganas, voy a ver cómo Dios resuelve esto. Ya voy a ver, ya voy a descubrir cómo Dios hace para arreglar este asunto, pero yo no me muevo hasta el final. Yo no me bajo del barco, yo sigo adelante. Vamos a ver cómo se las arregla Dios, porque Él prometió, y el que prometió también es fiel en cumplir. El Dios que prueba es el Dios que provee. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que prueba es el Dios que provee. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y decir, provisión viene, provisión viene, provisión viene para mí, provisión viene para mí, provisión viene para mí, provisión viene para mí? ¿Cuántos pueden declararlo en el nombre de Jesús? Provisión viene para mí. Yo no aborto, Señor, en nombre de Jesús. Sobre todos aquellos que están con la mano en alto, yo los bendigo. Yo los bendigo, yo los bendigo, yo los bendigo. Que tu Espíritu Santo ahora los llene de mayor fe. Que tu Espíritu Santo esta noche les recuerde sus promesas. Que el Espíritu Santo de Dios los ponga de pie una vez más. Que el Espíritu Santo de Dios no permita que ninguno aquí esta noche aborte la prueba. Que nadie termine la prueba antes de tiempo. Que nadie termine la prueba antes de tiempo. Para que todos lleguen a ver con sus propios ojos la promesa del Dios que es fiel. Que nadie termine diciendo que Dios no es bueno, que Dios no es justo, a causa de haber abortado la prueba. Señor, oh Dios, afirma, Señor, tu promesa en nuestro corazón. Afirma tu promesa en nuestro corazón. Si recibiste una promesa de parte de Dios, este es un buen momento para recordarla en voz alta. Ahí así como estás, orando como estás, repetí la promesa, repetila delante de su trono. Decile, Dios, vos me prometiste esto y esto y esto. Soltalo, soltalo, recordalo.
Dios mismo dice en su palabra, háganme acordar de mis palabras. Y no es porque Él tenga falta de memoria, es porque Él quiere escuchar de tu boca que le has creído y que estás esperando en su promesa, que no desmayaste, que no vas a aflojar, que vas a seguir creyendo en Él. Hasta el último día vas a estar ahí. Hacele acordar sus palabras, soltalas ahora, soltalas ahora. Si anotaste en algún lugar esa promesa, en tu casa, cuando llegues, busca esa palabra, hacé un cuadrito y pegala en algún lugar visible. Si lo tenés en tu Biblia, quizá con fecha en que Dios te habló, ponele al lado la fecha de hoy, que es la fecha en que Dios te lo recordó. Dios es fiel. Si Dios dijo, Dios cumple. Si Dios dijo, Dios cumple. Si Dios dijo, Dios cumple. ¿Cuántos tienen un aplauso para ese Dios que es fiel y verdadero? Lo que Él promete, Él lo cumple. Lo que Él promete, Él lo cumple. Tu perfecta voluntad en mi vida estás. Gracias, Señor. Si ustedes se dieron cuenta, Abraham nunca informó de nada a nadie. ¿Se dieron cuenta de eso? Abraham no se lo dijo a su esposa. Abraham no se lo dijo a sus siervos. Abraham no se lo dijo ni siquiera a Isaac. Y creo que es un buen ejemplo que tenemos que tomar. Cuando Dios te habla, probablemente de lo que Dios te hable, nadie entienda. Nadie entienda. Nosotros somos muy apurados en esto, ¿no? Y cuando Dios nos da una palabra, ya la soltamos, sin ni siquiera interpretarla nosotros. Y a veces inclusive sin empezar a ponerla por obra. Pero ya la contamos. Dios me habló y me dijo tal cosa, ¿no? Y entonces se levantan todo tipo de argumentos a nuestro alrededor que muchas veces abortan la palabra. ¿Se imaginan ustedes si Abraham hubiese contado lo que esa noche Dios le dijo? ¿Qué hubiese pasado? Empezando por Sara. ¿Estás loco? Como siempre, chiflado. La edad te está haciendo mal, ¿no? Si lo hubiese dicho a sus siervos, hubiesen tratado de convencerlo de que no fuese. Si lo hubiese contado a Isaac, hubiese salido corriendo. Pero él lo mantuvo en secreto para asegurarse de que la palabra se cumpla. Lo mantuvo entre Dios y él. Si Dios te da una palabra, si Dios te dio una promesa, asegúrate de hablarla solamente con aquel que puede edificar tu vida. Si no, mejor ni la cuentes. Mejor es que la gente se entere cuando ya todo pasó, como nos estamos enterando hoy nosotros, porque la leemos escrita. Acordate de eso. Yo les dije al principio que me llamó la atención la frase: en el cerro el Señor da lo necesario. Y cuando terminé de escribir mis apuntes, me di cuenta que en realidad esa frase puede tomarse de dos formas. Y te la suelto para que vos la tomes de la forma que vos más quieras. Esto puede verse como: recién en el cerro Dios da lo necesario. Y está bien que lo veas así, porque Dios no te va a soltar una promesa, lo dije varias veces esta noche, ¿no? Hasta que no llegues al último punto. Si el camino de Abraham se hubiese entorpecido, nunca Dios hubiese vuelto a declarar esa promesa que solamente fue soltada en el cerro. ¿Sí? Así que si esperás ver algunas cosas de Dios, si esperás escuchar algunas cosas de Dios, acordate, solamente en el cerro se recibe ese tipo de palabras. O también podríamos interpretarlo como que en el cerro de la prueba, Dios da lo necesario para pasarla, si eres capaz de llegar ahí. Cuando estés en medio del cerro, cuando estés en medio de la más penosa prueba, ahí Dios te dará lo que necesites. Porque si hay alguien interesado en que pases la prueba, ese es Dios. Acordate, Dios planificó cómo recuperar el mundo. Y ese plan tenía que ver con lo que pactó con Abraham. Si Abraham hubiese cortado el pacto,
Dios tenía que pensar en otro plan. Pero el plan de Dios era a través de Abraham y a través de Isaac. Por eso es que si alguien quería que Abraham siga adelante con su pacto, ese era Dios. Si Dios soltó una promesa sobre tu vida, es porque está pensando hacer algo después de vos. Él tiene algo en mente, Él tiene una jugada. No sé cuántos de ustedes saben jugar al ajedrez, ¿no? O cualquiera de esos juegos de salón, donde se hace una jugada, pero que no es la jugada central. Pero hay que hacerla para que la otra funcione. Si hay alguien que quiere que llegues a la última jugada, ese es Dios. El más interesado en que se cumpla la promesa que Él te dio, es Dios. No es que Dios dice del cielo, bueno, ¿qué va a hacer? No la quiso, ya está, ¿qué va a hacer? No, porque de la promesa que Dios te hizo, depende algún plan suyo que a lo mejor alcance los próximos 1000 años de historia. ¿Te das cuenta de eso? No estás solo. Dios camina al lado tuyo y todo el cielo hace silencio. Acordate siempre de esta escena. Todo el cielo hace silencio, esperando que seas obediente. ¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y decir, Señor, yo sigo adelante? Yo sigo adelante. Señor, yo voy a ser obediente. ¿Cuántos quizás estaban a punto de abandonar la prueba? Yo no lo sé y no quiero exponer a nadie, pero si estabas a punto de abandonar la prueba, ahí en silencio, con tu mano en alta, decirle, Señor, vos sabés que yo estaba a punto de abandonar. Vos sabés que yo me quería ir. Vos sabés que yo iba a cortar esto. Pero ahora, Señor, decido seguir adelante. Yo sigo adelante. Yo sigo adelante. Yo sigo adelante. Tuve palabra y sigo adelante. Señor, aquellos que habían pensado abandonar, pero que ahora deciden seguir, los bendigo en el nombre de Jesús. Que no les falte tu fuerza, que no les falte tu ánimo y que la palabra de Dios se confirme sobre ellos cada día de su vida. Y aunque la prueba se ponga todavía más espesa, más difícil, que su fe en lo que les hablaste los mantenga firmes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.